Si tú lees el dictamen, te encuentras los tres verdaderos trucos. Lo que no les están diciendo es que Morena va a tener el control total y absoluto de quiénes van a aparecer en la boleta. Insisto, Ajá, es para tomar el control del Poder Judicial, para claro. que ningún juez se vuelva a atrever a llevarle la contra al gobierno y ponerse del lado de un particular. Buen día, Ricardo Anaya, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues sí, como bien lo dices, hay protestas, está ahorita bloqueado el Senado y la gente lo sabe, es porque ya aprobó la Cámara de Diputados el dictamen de la reforma judicial, corresponde ahora votarlo en el Senado de la República. Estamos convocados quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales este domingo para discutirlo y votarlo primero en la comisión y después estaremos convocados para el próximo martes discutirlo y, por supuesto, votarlo en el Pleno del Senado. Creo que todos entendemos, Luis, que la decisión está básicamente en 43 personas, porque el 43% de la población, y coincide el número, no votó por el oficialismo. Y lo hemos venido diciendo, pues el 43% de la población que no votó por Morena, ese 43% también es pueblo. Y ese pueblo nos dio un mandato muy claro de no apoyar esta reforma y de presentar una alternativa. Ahora, ¿por qué si subrayo presentar una alternativa? Pues porque, Luis, sí hay un problema de justicia en el país. O sea, en México se cometen al año, depende del año, pero entre 27 y 30 millones de delitos. O sea, la mayoría de la gente que ahorita nos está escuchando, o ya le ha pasado, o le ha pasado a un familiar cercano que te roban en la calle, te roban en el transporte público, se meten a robar a tu casa, te extorsionan, te defraudan, te cobran derecho de piso. 30 millones de delitos se cometen al año. ¿Y cuántos de esos se castigan? El 1%. O sea, en el 99% de los casos, los delincuentes se salen con la suya. Entonces, claro que necesitamos una reforma judicial. El problema es que esta medicina que está proponiendo Morena, que está proponiendo el gobierno, no va a curar esa enfermedad por, yo te diría, dos razones. Una, digamos, de lógica elemental. De cada 100 delitos que se cometen, solamente llegan 3 al escritorio de un juez. Entonces, decirnos que porque van a correr a todos los jueces y a contratar nuevos jueces, esos que ven el 3% de los delitos, se van a resolver los problemas de justicia, pues es una tomadura de pelo. Pero lo más grave es que si tú lees con cuidado la Ujú. reforma, si lees el dictamen de 284 páginas, porque el problema es que algunos pues se informan nada más viendo la mañanera, muerden el anzuelo y Ujú. caen en el juego de los falsos debates. Si tú lo lees con cuidado, muy rápido llegas a la conclusión Ya. de que la reforma no está diseñada para eso, Luis, está diseñada Ujú. para que el gobierno tome el control total del Poder Judicial. Yo lo planteo, Luis, un poco como un mago que te Ujú. mueve la mano derecha para captar tu atención, pero en realidad te está haciendo los trucos con la izquierda. O sea, ¿qué mano movieron para que la gente mordiera el anzuelo? Pues el del falso debate. Ya. ¿Quieres que los jueces sean electos por el pueblo o quieres que los jueces sean electos por los políticos corruptos? Si lees el dictamen, Luis, Ujú. hay 3 enormes trampas, 3 enormes problemas que además demuestran con toda claridad Ya. que esta reforma se diseñó para tomar el control del Poder Judicial. Déjame preguntarte algo, Ricardo. Ujú. Hay quien ha dicho, yo entre ellos, por cierto, que a la oposición le sobra mundo, pero le falta barrio. Lo que acabas de Ujú. decir es muy interesante, pero es muy complejo. A ver, el Pero presidente lo dice de una manera muy fíjate cómo, sencilla. No, déjame, termino fíjate, el planteamiento. sí. El presidente lo Ujú. dice de una manera muy sencilla. Liberan a los narcos, son los jueces, esos son los corruptos, hay que correrlos. ¿Cómo combates eso, Exacto, Ricardo? O sea, ¿cómo combates exacto. ese discurso que es simplista, sencillo y lo que tú Ahí te quieras, va, mentiroso, ¿verdad? Pero extremadamente efectivo? ¿Cómo lo ahí te va, combates? ahí te va. Pues primero, aquí el problema es que muchos críticos pues no se habían tomado la molestia de leer con cuidado el dictamen y entonces caen en ese debate, en ese falso dilema. Si tú lees el dictamen, te encuentras los 3 verdaderos trucos, las 3 verdaderas trampas, los 3 verdaderos cochupos. Ahí te va el primero. Le están diciendo a la gente
que van a poder votar, que el pueblo de manera libre, directa y secreta va a poder elegir a los jueces. Lo que no les están diciendo es que Morena va a tener el control total y absoluto de quiénes van a aparecer en la boleta. Es como si yo voy ahorita a tu estación de radio y le decimos a todos los que trabajan ahí que van a elegir al nuevo representante de los trabajadores y van a votar de manera libre y secreta por quien quieran, pero yo voy a decidir a quién pongo en la boleta. Yo decido quiénes son los 3 que van en la boleta y una vez que lo decidí, dejo que ustedes voten. Así está redactado. Entonces, ¿de qué sirve que la gente vote si ellos de manera previa van a definir quién va en la boleta? No crean que cualquier ciudadano se anota para ser juez. Segunda gran trampa, segundo truco que cualquiera puede identificar si lee el dictamen. La complejidad el día de la elección lo va a convertir, Luis, casi en un sorteo. La gente va a acabar votando como de Tin Marín. ¿Sabes cuántas boletas va a recibir una persona muchísimas. Que vive en la Ciudad de México? Hemos analizado el tema, han venido aquí especialistas de Bolivia, Ricardo, pues y nos han dicho el ridículo que fue Bolivia. O sea, a ver, la gente ni siquiera lo votaba, era un libro. O sea, te daban un libro con 200 candidatos, 150 Pero candidatos. Es que ojalá aquí en México fueran 200. Es que aquí en México, en la circunscripción de la Ciudad de México, Luis, son 25 boletas con 4,000 nombres, de los que tú, Luis Cárdenas, tienes que escoger a 600. Entonces, esa es la segunda cosa que hay que decirle a la gente. Sí, claro. Es una trampa porque nadie va a poder revisar con cuidado 4,000 nombres para escoger a 600. Ahora, pero hay una tercera, a ver, que es la más grave. Solo la enuncio. Es un nuevo tribunal que le cabe en una muela, Luis, al Tribunal de la Santa Inquisición, porque el diseño insisto, es para tomar el control del Poder Judicial, para que ningún juez se vuelva a atrever a llevarle la contra al gobierno y ponerse del lado de un particular. Ese tribunal puede hacer 3 cosas a cualquier juez que se le salga del huacal. Primera cosa, lo puede destituir. Segunda cosa, le da vista al Ministerio Público y lo mete a la cárcel. Tercera cosa, le da vista a la Cámara, le hacen juicio político y lo inhabilitan por 20 años. Cuando tú revisas esos 3 trucos, te das cuenta que la reforma no se diseñó para mejorar el problema de justicia. Se diseñó para que el gobierno tenga el control total del Poder Judicial. Y yo me pregunto si los ciudadanos mexicanos queremos vivir en una autocracia donde ya no haya jueces libres y sean absolutamente controlados por el poder. A reserva de que en algún momento nos des oportunidad de poder platicar ampliamente de este tipo de temas, de la democracia, de propuestas que podrían estar ahí, yo quisiera preguntarte en este momento vía telefónica, Ricardo, el asunto pues que tiene que ver con la realidad de los números. A ver, la neta, Ricardo, muy poca gente cree en la oposición. O sea, hoy todas las apuestas están por ver en dónde va a estar el Judas. Si va a ser panista, priista o si va a ser de MC. No creemos en una oposición. Sabemos que los van a doblar. Pero tú has declarado, leía por ahí algo, que al menos en el PAN no va a haber. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Se doblará a alguien, Ricardo? Porque podemos hablar horas de todo lo que está mal y de todo lo que se podría proponer, pero hoy por hoy los números simplemente no les favorecen, a menos que esos 43 le das al clavo. Sean cuestionados. Exacto. Es que ahí es donde ahorita hay que poner el acento. Yo creo que le estás dando al clavo, Luis. Te diría 2 cosas. La primera, a ver, no perdamos de vista que sí, Morena ganó las elecciones, pero el 43% de la gente en México no votó por el oficialismo, no votó por Morena y por sus aliados. Es decir, millones y millones de personas en México no votaron por ellos. Segundo, no tienen la mayoría calificada en el Senado. Hoy somos 43 senadoras y senadores. Éramos 45, nada más que a 2 ya se los llevaron. Seguimos siendo 43. Si los 43 votamos en contra, no pasa esta reforma y nos sentamos a discutir una reforma integral que se haga cargo de los verdaderos problemas: policías, ministerios públicos, defensorías públicas de oficio, independencia del Poder Judicial, acabar con el nepotismo, acabar con la corrupción, que la justicia sea más ágil. Pero tú lo dices bien, con uno de esos 43, que sea el Judas que se vende por unas moneditas, se acabó. Y pasamos de un régimen democrático a un régimen autoritario, porque ese día quedará claro, Luis, que ya no existe ningún contrapeso al poder en el país. Yo sí estoy absolutamente convencido que del PAN
que Ujú. somos 22, nadie se va a doblar, nadie se va a vender. Ahora, yo hago un llamado a que la población, ese 43% que no votó por el oficialismo y que votó por la oposición, nos vigile uno por uno y que no vayan a caer en la trampa. Acuérdate, Luis, que no es necesario que se pase para el otro lado el traidor. No, Con que uno que le dé falte, dolor de pancita ese día, hombre. exacto, y Ujú. ya empezaron por ahí, ¿eh? Ya hay algunos por ahí que andan diciendo que están enfermos. Yo he visto, esto no Ujú. es mi imaginación, yo he visto legisladores a punto de votarse un asunto, fingir que tienen un problema de salud, traen una camilla, inclusive se los llevan en ambulancia. A mí me tocó ver eso en la votación de una reforma. Ujú. Entonces, aquí decirle a los ciudadanos, hay que ser implacables con estos 43, porque así como efectivamente el 57% de la gente votó por Morena y ellos dijeron que iban a apoyar la reforma, pues nosotros en campaña dijimos lo contrario, Luis. Entonces, no esperemos al Judas que mañana anuncia que se va a Morena. No, esperemos al Judas que nos salga con el cuento chino de que se enfermó su hijo, que se Ya. enfermó su papá, que lo tuvieron que internar en el hospital. Y si nos mantenemos firmes, no va a haber reforma. Oye, Ahora, pero Luis, sí, lo sí bueno lo es que tan pronto esperamos, o como el sea, ese, martes, ese es el tema, que sí esperamos a un Judas, o sea, de verdad, tú estás ahí, tú estás en el corazón de esa pues yo oposición, Ricardo, o sea, los, espero que no. Te puedo garantizar que que en en el el PAN PAN no no lo dices, va a pero, haber. ajá, en el PRI, Y, en MC. y el que lo haga, Luis, el que lo haga, que asuma las consecuencias. Y ojalá la opinión pública no se vaya a tragar un cuento de que no, es que lo dejó el avión. Sí iba a votar en contra. Mira, Ujú. hasta había grabado un video, pero lo dejó el avión. No, de hecho venía en camino, pero se accidentó. En este tipo de reformas se llega un día antes, Ya. estás al pendiente, a la sesión llegas 4 o 5 horas antes. No hay casualidades en política. El que falte, Luis, ese es el Judas que se vendió. Y en eso me parece que la opinión pública tiene que ser implacable. Vamos a seguirlo muy, muy de cerca. ¿Qué nos puedes adelantar un poco en torno a posibles sedes alternas, Ricardo? Insisto, está tomado el Senado en estos momentos, al menos las inmediaciones por las protestas. Se ha hablado ya de la posibilidad de sedes alternas, se sabe cuál puede ser. Será hasta el domingo, lo querían adelantar, lo querían hacer ya el día de hoy, el día de mañana, incluso ya tenerlo votado. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nos puedes El compartir? calendario que hasta ahora Ajá. está acordado, Luis, es que este domingo tenemos sesión de Comisiones Unidas, puntos constitucionales y estudios legislativos. Ahí vamos a discutir a fondo la reforma. Ahí vamos a plantear estos argumentos y tendremos que, pues, discutirlo y debatirlo a fondo este domingo. Ujú. Y el próximo martes es la sesión de pleno. Ok. Nosotros nos hemos opuesto a ir a una sede alterna, pues porque tenemos que trabajar en donde nos corresponde, que es en el Ujú. Senado de la República. Pero ciertamente, aún con nuestro voto en contra, la mayoría de Morena ya aprobó que si no hay manera de sesionar en el inmueble que está ahí en Reforma, se determinaría otro espacio diferente que aún no está definido. Ahora, ¿es importante eso? Pues sí, pero no es lo central, porque donde sea que vayamos a sesionar, ahí somos 43. Y si votamos en contra, podremos trabajar en una reforma que verdaderamente resuelve el problema de justicia. Déjame terminar solo Claro. insistiendo en esta idea con la que empecé. Yo no me sumo, Luis, a este coro que dice, tenemos el mejor sistema de justicia del mundo, casi como citando al clásico, tenemos un sistema de justicia como el de Dinamarca, Ujú. dejemos todo como está. No, yo me opongo a ese discurso. El problema de justicia en México es brutal. O sea, ¿cómo puede ser Claro. que de cada 99 delitos, uno se castigue y 99 el delincuente se sale con la suya? Ese es un sistema de justicia que funciona. Está colapsado el sistema de justicia en México. El problema, y yo Ujú. invito a quien tenga duda a leer el dictamen, es que esta reforma no es una medicina para resolver esto. Esta reforma surgió de los pleitos entre el gobierno y la Suprema Corte porque les resolvieron en ciertos asuntos como ellos no querían y diseñaron una reforma para que el gobierno tenga el control del poder judicial. Eso no le va a servir de nada a los ciudadanos y va a provocar dos cosas, Luis. Uno, va a empeorar la justicia en México, pero dos, va a reventar la economía, como tú lo estabas diciendo hace unos minutos.
Es obvio que cuando no hay certidumbre, se para la inversión. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay recaudación. Y cuando el gobierno no tiene dinero, no hay manera de fondear los programas sociales. Y quienes la van a acabar pagando si esto pasa, de hecho, son los más pobres. Entonces, sí a una reforma, pero a una reforma que resuelva el problema, no a una que está diseñada para controlar el Poder Judicial. Le damos seguimiento a todo este tema. Ricardo Anaya, gracias por regalarnos estos minutos en MBS. Un abrazo, Ricardo. Buen día. Gracias, Luis. Saludos al auditorio.